¿Ya estás conectado, amor? Ay, qué raro. Hola. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola. ¿Cómo están, Hola. Javi, a los tiempos? Sí, tanto tiempo que no nos veíamos. Hola, Bueno verlos. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿cómo profe, están? Dani. ¿Tanto tiempo? Hola. ¿Cómo están? Hola, Hola. Marisa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El Muy Camilo. bien, gracias. Camilo también, ¿qué tal? Miren, la dinámica para los que no saben, creo que la mayoría lo sabe, es darnos 5 minutos, así nos saludamos y esperamos un poquito a que entren todos los que piensan entrar. A la señora Paxi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está conectando el audio. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Buenas tardes, señora Pachi. Katy. Señora Genia, ¿cómo está? Ekaterina. Ahora está llegando, perdón por el ruido. Miren, Marcela Martino Paso, Marcela. me recuerda a es un alumno, ¿sí o no? Hola, ¿cómo están? No sé cómo cambiarle el nombre a esto. Sí, yo también me llamo Andrea Rodríguez. Sí, entré con la cuenta de mi mamá. Yo también. La verdad, Andrea y Marcela. Hola Mati, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, Miren, tanto tiempo. tanto tiempo, es increíble. Qué bueno que nos podemos ver por este medio. Ahí está Mati. Sí, tanto tiempo. La Caro. Estamos llegando a los 5 minutos, pero siempre se disfruta muchísimo saludarlos a todos. Estamos desde la cordillera, estamos también por el río Boroa, estamos en Santiago, Carolina y Marisa están en Santiago, Mati en Labranza, Tania también en Santiago, Camilo en Padre Las Casas, en Temuco somos unos 4, Mauricio, Javi, Matías también, Ekaterina desde Valdivia. ¿Quién se escucha? Hay unos niños por ahí. Muchas gracias a todos por conectarse. Hola. Mati, estás estrenando nuevo look. Que me está dando ropa que quiero vender. Hola, Tania. No, hola, Mati, ¿cómo estás? Qué gusto verlos a todos. Ya estamos sobre el tiempo, así que fantástico, empecemos. Si les parece, hoy día tenemos un gran tema, así que todos los aportes serán sumamente valiosos para este gran tema. Voy a empezar yo porque quiero explicarles el por qué se llamó, o el título de esta reunión que tenemos fue escogida como Alternativas Naturales. Así que aquí está mi presentación. Va a ser cortita y luego va a seguir la presentación de Camilo Salinas, con quien estamos trabajando, así que va a ser bastante interesante esto. Bien, tenemos nuestra sesión de opciones naturales. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué como arquitecta urbanista me involucro en esta temática? Perdón, ahí. Y creo que ya lo he compartido los que han estado asistiendo anteriormente a estas reuniones. Mi reflexión tiene que ver con el toque del rey Midas, que es lo que yo comparto, o sea, lo que yo pienso, que es una buena analogía en el que siento que la disciplina estructura de una manera muy ordenada y rígida, pero no realmente reflexiona sobre
sobre, digamos, por tomar un punto muy básico, el suelo sobre el que construye, ¿no? Y los poros o este suelo poroso que tenemos, que tiene grandes ventajas, simplemente se van taponeando, como lo veo. Aquí otro ejemplo más cercano, que muchos de los que vivimos en Temuco reconocemos. Esto fue compartido por las redes sociales, una cuenta personal, pero básicamente muestra un lugar del cual ya todos tenemos conocimiento como el natural, como un humedal, pero cómo se simplemente trata de rellenar. Esto también se compartió en algún momento. Perdón, quiero quitar la barrita de aquí. Entonces, la meta de lograr contener el incremento de temperatura a 1.5 grados centígrados, que es el Acuerdo de París de 2015, pareciera estar rápidamente alejándose, ¿no? Alejándose de nuestras manos, a menos que la emisión mundial de dióxido de carbono baje en un 15% anualmente. Es bastante, ¿no? Esta es una data bajada de Carbon Brief. Está ahí el enlace a la referencia. Y creo que cada disciplina es responsable de replantear su posición en cuanto a la producción de dióxido de carbono. Aquí unas cuantas figuras, un poco de data dura de lo que la disciplina o la industria de construcción y los edificios negativamente aportan a esta producción de excesivo dióxido de carbono, ¿no? Que está la figura en un 40%. Y aquí otra estadística que muestra un poquito mejor el cómo es esto repartido, o sea, los materiales. Dice ahí core and shell, lo cual significa en los edificios la estructura en sí, no los acabados. Tiene un 11% de producción de dióxido de carbono, y el mantenimiento, la operación, o sea, el que funcionen, sigan funcionando estos edificios en el tiempo, tiene un 28% de producción de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? El secuestro de dióxido de carbono, esta lámina así que muestra un poco de lo mismo repetitivamente, son mis intenciones de querer compartir un poco la terminología que aprendí. Estuve compartiendo en unos seminarios y participando en un festival de exalumnos de la Universidad de Cambridge, y es un intento de traducir y mostrarles un poco la terminología que se estaba usando en muchos de los intercambios con los científicos que están llevando a cabo investigación sobre soluciones. Entonces, esto de secuestro de dióxido de carbono, o secuestro de carbono, o retención de carbono, eliminación de carbono, son como lo vemos a lo mejor traducido. Y claro, esto no es invención mía, estoy literalmente en este momento haciéndoles o compartiendo con ustedes un poco de la información que que recibí o con la que compartieron, mejor dicho, el profesor Sean Fitzgerald, más que nadie, quien es director del Centro de Reparación Climática, y en su página web ellos dicen que existen para librarnos del efecto desastroso del calentamiento global. Es interesante porque dentro de la propuesta de cómo secuestrar, y estoy traduciendo la palabra secuestro porque se usa mucho en inglés cuando hablan de soluciones, más que eliminación, porque el carbono realmente nunca desaparece. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que en realidad es el calor que también necesitamos para existir. Entonces, el hecho de usar la palabra secuestro me parece a mí personalmente bastante lógica. Y dentro de las opciones está la opción natural. Y aquí todo esto es parte de una primera charla que tuvimos que llamamos reparación climática, así que perdón, me disculpo con los que lo están viendo por segunda vez algunas de las diapositivas, pero creo que igual son relevantes porque dentro de las opciones que tenemos, dentro de las naturales, que digamos desde mi punto de vista son las que mejor se pudieran entender y las que son muy fáciles de accionar,
desde mi perspectiva, tenemos el método como este profesor, Sean Fitzgerald, propone que se puede medir la eficiencia, ¿no?, de estos métodos. Y esto es en potencial por año de eliminación global de dióxido de carbono en gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Y dentro de esta tabla, que ustedes no van a poder ver porque es muy chiquita y además pertenece a la investigación de este profesor que está por publicar toda esta investigación, con la cual se adelantó un poquito en compartirla, pero la pueden encontrar en su debido momento en la página web del Climate Repair Center, o el Centro de Reparación Climática, cual van a tener bueno, tienen ahí la data y se las puedo hacer llegar también. Encontramos que dentro de las opciones naturales tenemos a los humedales. Y los humedales, aparte de todo lo que en conjunto colectivo nosotros sabemos de ello que es todo muy positivo, además se ve como una opción bastante potente de secuestro de dióxido de carbono. Tiene, como se ve aquí, no sé si tengo un puntero. Perdón, vuelvo. Tiene el potencial por año de eliminación de 0.4 a 20 gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Y esto es un montón. En la tabla, que no se ve bien, en realidad el puntaje máximo es 40, y en realidad el de 0.4 a 20 es uno de los puntajes más altos que esa tabla tiene. Y claro, la variación debe ser de acuerdo al tamaño en lo que pueda aportar. Y bueno, más que nada era eso, el tratar de explicarles por qué se llamó opciones naturales. Y aquí tenemos una foto muy bella que muestra un poco como que describe la naturaleza de filtro de estos espacios naturales. Y termino mi pequeño aporte compartiendo este pensamiento de que cada disciplina es responsable de replantear su posición en cuanto a producción de dióxido de carbono. Creo que revaluando nuestro entendimiento de los ecosistemas dentro de los cuales se da la vida puede ser muy potente. Así que ahora los dejo con Camilo, y Ya, profe. yo tengo a lo mejor algo que acotar después, pero por ahora creo que es suficiente. Perdón. Comparto pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Ya. Así. Bueno, dentro de esto mismo, como mencionaba la profe, se encuentran los humedales urbanos. Y estos humedales son los que actualmente se encuentran en su mayoría dentro de las grandes ciudades que se han estado desarrollando, de los cuales Ramsar define un humedal urbano como aquellos que se encuentran dentro de los límites de ciudades, poblaciones y otras conurbaciones, o que los humedales periurbanos son los humedales que están colindantes a una zona urbana entre los barrios periféricos y las zonas rurales. En esta imagen vemos el humedal Catrico, ubicado en Valdivia, el cual en la actualidad se está desarrollando un plan de un parque, en donde un parque extenso que está actualmente en la etapa de su primera etapa de desarrollo, en la cual nosotros lo vemos como que se abarca de una buena forma, delimitando principalmente el borde del humedal y limitando el acceso de los usuarios hacia estos espacios. La Convención Ramsar actualmente es una convención que alberga prácticamente a 70 países a nivel mundial, de los cuales se plantea la protección de estos espacios o elementos naturales que ya, como mencionó la profe, son de tal importancia que ayudan a reducir el calentamiento global, disminuyendo considerablemente las emisiones de carbono. Y dentro de esto mismo, encontramos nosotros durante nuestra investigación con la profe, que en una investigación realizada por William Smith y James Gosling en Wetlands, dice que para que los humedales se representen deben poseer 3 características propias, que sería la presencia de agua en la superficie o al nivel de las raíces de la vegetación, como se ve en la imagen, o que el suelo el suelo que posee condiciones únicas, que a menudo se hace en la composición del suelo de un humedal, difiera de aquellas tierras secas adyacentes, como se ve en la imagen, que presenta zonas húmedas, como también zonas terrestres que
que principalmente forman parte de su estructura, y a la vez mantienen vegetación adaptada a la humedad y que ausencia de vegetación intolerante a esta, que permanece durante la inundación. A partir de esto, nosotros empezamos a identificar qué funciones cumplían los humedales dentro de esto mismo, en donde encontrábamos que los humedales tienen una multifuncionalidad dentro de esta estructura, en donde cumplen funciones ambientales, como por ejemplo una función con el agua, en la que sirven como reservas de agua dulce, y además que sirven de filtro para estas aguas saturadas. Además, como ya mencionó la profe, la reducción de carbono, un control de la erosión, y en la actualidad que mantienen y conservan altas cantidades de biodiversidad, tanto animal como vegetal. Además de cumplir funciones culturales como identidad, que nosotros las vemos muy potentes en nuestra región principalmente, en donde la cultura mapuche posee un arraigo con estos espacios mucho mayor que en otros sentidos, y también una posibilidad de educar a la cultura mediante una educación ambiental e informando también a la sociedad de la importancia de estos ecosistemas. Y además de funciones socioeconómicas, que en algunos puntos o en algunas ciudades se consideran como recursos productivos, ya que se albergan fuentes de alimentos dentro de ellos. Y la posibilidad también de concentrar actividades tanto de turismo como de recreación. Esto mismo nosotros aquí, yo encontré esta gráfica, que es principalmente la Rescate de Humedales de Chiloé, que es una página en la que ellos clasifican y dan información acerca de los humedales, en donde se ven las principales características que poseen, en donde actúan como una esponja, como ya mencioné, para filtrar y limpiar las aguas, además de tener este patrimonio paisajístico y cultural, como ya dije, que en nuestro territorio es muy potente, y además que el refugio de aves y especies que son únicas de estos ecosistemas, en donde podríamos desarrollar actividades turísticas, o como ya mencioné en algunos puntos, actividades productivas como la extracción de alimentos. En cuanto a esto mismo, en una investigación se logra identificar la estructura que poseen estos ecosistemas, en donde la estructura se conforma principalmente en base a 3 anillos, en donde está la zona acuática, que es donde alberga toda esta vegetación acuática, y la zona saturada que se representa en estos ecosistemas. Un segundo anillo que es la zona de transición entre la zona terrestre y la zona húmeda como tal, y una zona terrestre en donde ya es netamente un espacio que en algunos aspectos se puede recorrer, o una zona más dura, en donde esta es la única de los 3 anillos que no presenta la presencia de agua. En este corte lo graficamos principalmente para los que son arquitectos. A nosotros, por lo menos a mí, se me hace mucho más fácil entender las cosas en corte, y yo quise graficarla de esta manera para que se representen los 3 anillos, entendiendo esta zona acuática en donde van a estar las especies, una zona de transición que es la zona que se inunda cuando el agua llega a su punto máximo, y una zona terrestre, como ya dije, que es esta zona que se puede habitar de una manera distinta. En cuanto a esto mismo, llegamos a Temuco, en donde Temuco actualmente concentra varios puntos de humedales entre Temuco y Padre Las Casas, en donde actualmente el más considerable de Temuco es el humedal Vegas de Chivilcán, que se encuentra acá, si se ve mi puntero. Sí. Y el humedal que mencionó la profe de Fundo del Carmen, que es el que hace poco se vio principalmente amenazado por los efectos de relleno y de otros sentidos. Y los humedales también que se van concentrando a lo largo del río Cautín, que es este punto medio entre la comuna de Padre Las Casas y la comuna de Temuco. Y en cuanto a la comuna de Padre Las Casas, nosotros empezamos a investigar esta zona porque en su conformación Padre Las Casas se sitúa al sur de la comuna de Temuco, en donde se emplaza principalmente en base al eje Villa Alegre en sus comienzos, en donde sus etapas de expansión, las primeras se consideraron hacia sus elementos naturales, como lo eran el río Cautín y el Cerro Conungüeno. A partir de esto, buscamos lo que es el crecimiento urbano, en donde el crecimiento urbano, según una investigación de Metrópolis, dice que el crecimiento urbano es el crecimiento físico y el cambio de extensión o magnitud de las áreas urbanas como resultado de los cambios locales y globales, incluyendo el desplazamiento de población desde las áreas rurales,
siendo la tasa de urbanización es distinta en cada zona del globo, aunque existe una tendencia común hacia una urbanización más intensiva, que es lo que en este caso buscamos graficar en Padre Las Casas. Que Padre Las Casas hay características y es una zona de habitación de Temuco, en la cual actualmente se han efectuado procesos de crecimiento urbano desmedido y desorganizado, donde se ve principalmente que desde el radio urbano, en donde antiguamente era el acceso a Padre Las Casas y que actualmente lo es, se emplazaban estas primeras zonas y que después ya se fueron emplazando hacia la zona sur, que eran los sectores rurales de la comuna. Actualmente se rige principalmente por el Plan Urbano de 1983 de Temuco, en donde el radio urbano de la comuna se ve acá como una línea punteada roja. Actualmente prácticamente un 50% o un 40% de la urbanización de Padre Las Casas está fuera de este radio urbano, en donde hacia el sur actualmente se concentran todos los humedales, que vendrían a ser los humedales conformados por el estero Pulmahue, el estero Yaguayín y el estero Entuco, que proceden a conformar el humedal Pulmahue que se ubica hacia el sur. Cuanto a esto mismo, como ya dije, se concentran principalmente los humedales en base a estos esteros, en donde en la actualidad se han ido construyendo zonas para habitación, zonas para vialidad y zonas de expansión que están amenazando constantemente estos ecosistemas. Y aquí vemos cómo se ha ido afectando la red de humedales que existe en Padre Las Casas, que entre la red de humedales conforman un gran humedal hacia el sur, que sería el humedal Pulmahue, y el humedal Entuco, en donde se concentran principalmente 3 esteros de la comuna. Este crecimiento urbano ha ido, como se ve en las imágenes, deteriorando estos ecosistemas y encajonándolos cada vez más con el crecimiento urbano, en donde nosotros con la profe llevamos mediante la investigación a este humedal Entuco, que nosotros lo consideramos principalmente porque en la investigación consideramos 3 puntos o 3 variables de las cuales son importantes los humedales en Temuco, que sería el crecimiento urbano, la cosmovisión mapuche y el humedal urbano como tal, que es este ecosistema es uno de los que se está viendo más afectado actualmente en la comuna de Padre Las Casas, en donde el crecimiento urbano y la imposición de nuevas vialidades o de las nuevas características que llegan dentro de este crecimiento urbano han ido afectando estos ecosistemas de manera ya desproporcionada. Entonces es por esto que nosotros con la profe estamos investigando estos ecosistemas y quería dejar planteada la pregunta para todos en general de cómo creen que se debieran incluir estos ecosistemas dentro del desarrollo urbano. Para finalizar sería eso, profe. Está silenciada, profe. Muchas gracias, Camilo, disculpen. Entonces, ahora empezaríamos la segunda parte de nuestra reunión, en la que compartimos un poco, la mesa se abre para conversar, hacer consultas sobre lo que se ha mostrado o compartir pareceres, como mejor lo crean. Yo tengo 2 consultas. La primera es, quiero saber, ¿están haciendo una investigación los dos? ¿Eso es parte del seminario de Camilo? ¿Qué onda? No, la parte de mi investigación es parte del seminario. Sí. Ah, ya. Y Ya, Camilo buenísimo. escogió hacer su investigación sobre la situación que tiene este humedal en Ya, bacán. en Padre Las Casas. Yo tengo una pregunta, pero probablemente no sé si todavía la tengan, pero es respecto a si la planificación urbana considera los humedales al momento de expandir las ciudades o las poblaciones, llámese lo que sea, ¿cierto? Que tiene que ver con la expansión de la ciudad. ¿Hay una planificación que considera los humedales? Respondo yo, profe, ¿cierto? Responde, Camilo. Creo que Ya. varios Yo puedo podemos- complementar igual. Si es que Sí, Camilo- Bueno, mira, en base a lo que he investigado, he logrado investigar, hasta hace poco, que es con la ley 21.200, creo, que es la ley que protege los humedales urbanos, ya se deberían empezar a considerar, pero antiguamente se consideraban, pero de base muy, muy, muy limitada. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, en el caso para las casas, por ejemplo, que mencionó el plan regulador, no limita la construcción sobre los humedales.
limita solo la construcción sobre los esteros que van conformando estos cuerpos de agua. Pero en cuanto al humedal como tal, la planificación urbana hasta el momento debería empezar a considerarla ya desde hoy, con la implementación de esta nueva ley que debería ya estar próxima a estar publicada. Pero antiguamente no se consideraba. ¿Pero qué dice esa ley? Es, por ejemplo, proteger los humedales, ¿de qué manera no construir sobre ellos? Intervenir su perímetro, no sé, una integración respecto a la ciudad, porque, por ejemplo, igual hay una condición en Temuco espacial, biológica, ecológica súper potente, que lo podemos ver a diario en el río Cautín, que si bien no se toca el perímetro, también se abandona. Entonces, esa es como la condición, o cuáles son las condicionantes de cómo me voy a hacer cargo yo de abordar un humedal, si no lo voy a intervenir o lo voy a abandonar. Entonces, también eso es otro aspecto súper importante, que no Esa, es sé qué la- tiene que ver con esa, esa yo ley. creo, Mati, es la pregunta del millón. Es la pregunta que nos hemos estado haciendo con Camilo también. Y yo creo que Camilo se está acercando un poco a dar una respuesta que es muy difícil porque si tú lees la ley es muy ambigua. Y esto se testifica, seguro que Tania nos va a corroborar, cuando cuando fue Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paz Serra hace unas 3 semanas o 4 semanas dio una charla en la que le preguntaban justamente sobre las variables que se usan para hacer las construcciones o intervenir el humedal, y ella misma clarifica que no existe una herramienta clara para hacerlo. Entonces, es justo lo que nosotros queremos tratar de abordar. ¿Cómo como arquitecto o como urbanista logro yo proponer algo que tenga pertinencia si no tengo variables claras de cómo es que tengo que respetar o acercarme a este cuerpo o elemento natural? O sea, debería de haber una investigación, creemos, no sé si me estoy adelantando, pero yo siempre he creído esto y lo he compartido siempre con Camilo, que es multidisciplinario. No es algo que los urbanistas puedan definir. Necesitan biólogos, necesitamos geógrafos, necesitamos topógrafos, necesitamos una serie de disciplinas. Habiendo dicho eso, la ley, porque se ha estado desde enero celebrando la ley, que es muy buena, que seguramente la señora Genia, si es que un poquito más comparte porque ella tiene mucha experiencia, eh, se ha dado la ley, pero justamente estas semanas, yo no sé si han visto las noticias, muchos han estado pidiendo que se logre concretar los reglamentos para que empiece a ejercer ya. Y hace poco, creo que ayer declararon o definieron que las normativas iban a ser definidas por cada municipio, lo cual también, desde mi punto de vista, pone un gran signo de interrogación, porque otra vez se tiene una guía que los entienda de verdad, o sea, que haya tomado una investigación en la que se haya tomado, no sé, pues una serie de ejemplos de distintos humedales y se pueda decir con certeza ya municipios, ustedes tienen esta base y sobre esa base pueden ir ajustando y definir cierto metraje o otras variables que nos ayudan a nosotros a hacer algo que tenga pertinencia. Ese sería mi punto de vista hasta ahora, Mati. No sé si Tania tiene algo más que No, quería. yo quería, en cuanto a la ley, esa ley nace de medio ambiente, no del ministerio. Nosotros somos como complemento en la parte urbana sobre todo, pero tampoco, como dijo Paz, también no son lineamientos muy claros. No, Lo pues que ese es el punto. sí, bajo lo que yo conozco y lo que estamos trabajando en Coquimbo, que al Mati le sirve al Camilo, perdón, le sirve como caso estudio. En Coquimbo hay un humedal que está al borde de mar, humedal, ciudad. Y por el tema del riesgo de tsunami y todo, ese humedal se va a intervenir ahora por parque urbano y va a tener el único centro en Chile de análisis y estudio de humedales. Entonces, igual te va a servir, creo que como uno de los referentes. Y el diseño que se hizo para ese proyecto fue antes de la ley que esté en vigencia, pero tiene intervenciones muy pequeñas. Senderos, para poder hacer los senderos de emergencia, más que nada por la ruta de emergencia tienen que haber 3 vías de evacuación, y van a ser senderos, estos como muelles de madera que van a estar, o no sé de qué material, pero esos típicos muelles que uno ve en los humedales. Pero las intervenciones son muy pequeñas.
Pero sí, como dice Anita, no hay como los lineamientos claros y, claro, de protección va a ser cuidémoslo en los bordes o diseñamos con pertinencia, acorde a, o, o si los dejamos abandonados. Yo creo que también la ley de aportes que sacó el ministerio hace poco puede servir como para que el municipio, dentro de las líneas de inversión y propuestas de inversión anuales que nos van a tener que entregar, sí da una forma, estaba pensando ahora recién, como de ya, vamos a hacer cargo de este humedal con tanta inversión y como mantenerlo más que nada. Ese puede ser mi aporte. No, es un súper aporte, Tania. ¿Tú sabes si ese humedal que está en Coquimbo es parte de los humedales protegidos por Ramsar o que Chile propone? Desconozco esa información ahorita, pero el humedal del Parque El Culebrón lo podrían buscar, porque Sí, está ya el diseño, me parece mucho. Está para es diseño para ejecución. claro, yo siento que nosotros como disciplina tenemos que hacernos estas preguntas claras, así como Mati fue directo al grano y esa es la pregunta, según yo, la pregunta del millón. Y yo creo que Camilo, no sé si quieres compartir otra vez ese diagrama que tienes con los 3 anillos, porque eso es algo que estás tratando de definir tú desde las lecturas y desde todo el estudio que has hecho, ¿no es cierto? Claro, y en base a lo mismo que mencionaba usted, a lo que mencionaba la profe Paz, que esto que no hay lineamientos que definan un humedal, ni nosotros como carrera que Pero, nos guíen en cuanto a esto mismo. Camilo, tú has leído la ley, ¿cierto? Sí, 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 la Ah, ya, ya. 21.200, sí. Sí. Y de sí, hecho, igual, para 20.000. Es complementar súper lo que había dicho ambiguo, la profe, es súper ambiguo lo del... claro, no, de hecho, lineamientos no hay en cuanto a los No, pues. humedales. Pero sí hay un Y documento que va a sacar interministerial, que es para la planificación de ciudades para el cambio climático, y sí están considerados los humedales. No ya, sé si va Claro, a tener lineamiento, todavía no está aprobado la edición final. Pero entiendo que deberían haber lineamientos como de criterios de diseño y protección de los humedales. claro, Me parece mucho. Igual que la ley de parques que están sacando, también debería tener claro, eh, mira, si te das esa cuenta, consideración. Tania, aquí Camilo, respecto a lo que estaba investigando, porque sí, ha leído absolutamente todos los artículos de todas las leyes, y básicamente hay un tema interesante sobre la vegetación, el tipo de vegetación, y eso es algo que estaba leyendo también, revisando el seminario de una de las leyes, y podría ser, o sea, podría ser un ejercicio en el que tomes y se identifiquen el tipo de vegetación acuática o con las ciertas propiedades que tienen estas vegetaciones y se diga, bueno, si se encuentra esta vegetación a, no sé, pues 50 metros de lo que podría haberse definido como borde y resulta que está a 50 metros más allá, eso Claro. podría ser una variable que también nos cuestione más y por eso digo que tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario, creo yo, para que se pueda tomar decisiones totalmente dentro de nuestras capacidades como humanos, que sean las mejor tomadas, ¿no? Que se ponga siempre como investigar dónde está el punto quiebre, o sea, si es que empezamos a tomar como suelo sobre el cual se puede edificar y tiene repercute de forma no positiva, entonces, claro, ahí tenemos que ir ajustándonos, pero yo creo que necesitamos medidas, creo yo, desde nuestra disciplina. Eso sería algo que creo que compartimos mucho, inclusive, claro, todos. A mí, Sí, yo por creo que ejemplo, hay sí. otra cosa igual que me llama la atención, que es la biodiversidad, y más que lo que habite en el humedal, si es que lo hace o no, o si es que genera tanto impacto o no, es ese impacto que genera a la biodiversidad que vive del humedal, ya sean aves, silvestres o microorganismos, ¿cierto?, que complementen a la estabilidad del lugar, sea desde el punto de vista del ecosistema ecológico. Entonces, eso igual es importante porque en el taller urbanista que tuvimos también se habló de humedal de Las Vegas Chivilcán porque trabajamos en ese sector, entonces también se tocó ese punto de si era tan potente el impacto a la biodiversidad que tenía el humedal sobre cómo abordarlo, cómo tocarlo, porque por ejemplo se puede intervenir, pero sabemos que hay un tipo de fauna o algunas especies que viven en ese lugar en donde se sienten, voy a intentar hacerlo un poco informal para que se entienda, que habitan el lugar, entonces
al humano intervenirlo o llegar, esas especies probablemente emigren. Puede suceder, o sea, hipotéticamente, no digo que sea así, pero podría pasar. Entonces, esa variable igual creo que es súper importante estudiarla porque hay lugares que no han sido tocados o que no han sido intervenidos por el ser humano, por decirlo así, que sí podrían cambiar al intervenirlo. Entonces, eso yo creo que igual podría ser interesante de tocarlo y de abordarlo y así, bueno, la propuesta que salga va a tener un fundamento súper importante y se va a ver las variables que fueron todas abordadas y no va a ser discusión. No sé, Claro. me parece importante ese punto. De hecho, para complementarte, Mati, en una investigación igual que estuvimos revisando con la profe, decía lo mismo que mencionas tú, que por ejemplo al posicionar poblaciones en el radio, aunque sea en la zona terrestre del humedal, tú ya modificas una parte de su ecosistema. Entonces, no sé, al tirar basura dentro de estos anillos, llegan especies que son distintas a las que habitan en este lugar. Entonces ahí tú ya modificas la estructura en cuanto al ecosistema y en cuanto a lo que está habitando este mismo lugar. Y para complementarte igual, en la ley 19.300 creo que sobre las bases del medio ambiente, igual se incluye un estudio de impacto ambiental, que creo que Tani igual me puede complementar ahí, pero nosotros con la profe viendo el entorno en el que estábamos estudiando, nos cuestionábamos si realmente se solicitan estos estudios, porque ponte tú, en el humedal actualmente pasa una vía que es como una carretera. Entonces con la profe nos preguntábamos esto mismo, si es que a ese tipo de proyectos se considera igual un estudio de impacto ambiental o muchas veces se pasa por alto ese proceso. Sí, no sé si Entonces, puedes poner esa imagen donde tienes la evolución histórica del humedal en Tuco, que es el que estás estudiando, Camilo. Sí, porque esta imagen lo que hace es cuestionar bajo qué criterios, porque tienen que haber algunos parámetros para que la infraestructura llegue a circuncisar el territorio de esta forma, ¿no? Tiene que haber alguna intención ahí, pero no se logra entender, porque claro, o sea, no es claro, no tenemos todavía respuestas de por qué. Pero por otro lado, lo que mencionabas, Mati, de cómo son estos apoyos para son un ecosistema, y ese ecosistema realmente tiene repercusiones en nosotros, ¿no? En el sentido de las aves, hay un documental muy clarito que lo hizo, seguramente te acuerdas, de Otilia, que siempre venía a las reuniones, y ella hizo este documental, no sé si lo has visto, pero es muy potente en el sentido de que, si bien lo abordó desde otra escala, porque tenía que ver también con la muralla que proponían entre México y Estados Unidos, se apoyaba totalmente en este espacio geográfico que apoyaba la migración de aves que unen continentes enteros, ¿no? Entonces era muy interesante, pero también con lo que he aprendido hace poco, participando en estas sesiones, es que los humedales son como potentes elementos que pueden darnos soluciones naturales si solamente los conservamos. Entonces, son como, bueno, todos sabemos que son como nuestros riñones. Pareciera que lo están gritando con la vegetación que tienen, como filtran. Y más allá de todas las cualidades que tienen, ¿no? También, o sea, son muchas cualidades que tienen. Y sobre eso, además de que sean uno de los potentes elementos que puedan darnos una solución a nuestro gran problema, parecería un tema muy importante. Mira, doña Eugenia nos habla, no sé si tiene audio, señora Eugenia, ¿cómo está? Y dice, desde su opinión, más que los aspectos legales, en un país como Chile, tal vez el más leguleyo del mundo, que espera que todo sea dicho, declarado por ley, ¿cierto? Pensando que ilusamente esto lo resuelve todo, yo creo que es más importante la conducta social que se transforma culturalmente a través de la educación. Sí, exacto. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos aquí, por eso estamos aquí totalmente. No por el garrote del castigo, que ayuda en una primera etapa de cambio. Nosotros debemos llegar a comprender el valor de la conservación de los humedales por su gran valor ambiental. Totalmente de acuerdo. Y Carolina también nos comparte sobre la ordenanza municipal de humedales jurídica final. Sí, esto creo que también, Caro, no sé si lo compartiste ayer, no sé,
con Mauri, porque creo que lo vi. Lo que pasa es que, claro, están viendo un borrador para la protección de los humedales que tiene que ser una ordenanza municipal, porque como obviamente la ley no es tan clara, entonces hay un borrador de esta ordenanza para que las municipalidades lo vayan adoptando. Entonces igual sería como interesante a lo mejor ver en la municipalidad y tener esta iniciativa. Totalmente de acuerdo. Sí, lo que vimos es que esa noticia hace que sea más relevante. Yo creo que ahorita los humedales están en la boca de muchas personas, pero concuerdo también totalmente con lo que dice la señora Eugenia, que está en Curacautín ahora mismo, se une con nosotros desde Curacautín, y ella nos compartió la última vez una bonita experiencia que ella tiene, que es una experiencia de vida, porque ella trabaja con los humedales, entonces es muy valioso su aporte. No sé si está Igual recuerdo, perdón, ¿alguien habló? Ya, que igual recuerdo que para el nivel cierto del taller urbanista tuvimos que realizar toda la planificación urbana, ¿cierto? La proyección de redes viales dentro del sector, ¿cierto? Era Pedro Valdivia para Las Vegas de Chivilcán, y sobre todo, Camilo, a mí me llamó la atención porque habían redes viales tipo bypass con rotondas proyectadas sobre el humedal. Entonces, Claro. igual fue un tema de discusión dentro del taller porque salía, ¿cierto?, de esa línea que configuraba el perímetro para no tocar el humedal, pero aparecía una vía que literalmente pasaba sobre el humedal. Entonces, eso igual era como súper impactante y fue un tema de discusión, ya que era un daño dentro del ecosistema y tampoco sabíamos cuál era la respuesta, porque el diseño tampoco tenía una intención muy clara. Entonces, yo creo que de ese aspecto también el tema normativo es súper importante, porque tiene que haber como un trabajo en conjunto entre el tema, en la planificación, no sé cómo se llama realmente, si es biológica, ecológica, con la urbana, vial, que converse de la misma forma para que el planteamiento sea el mismo, sea congruente, ¿cierto? Que no uno está hablando de otra mientras otro planifica de otra forma, dejando de lado otra variable que es súper importante, que genera impacto dentro del tema ecológico, ecosistémico. Claro, de hecho en la entrevista que mencionaba la profe Paz igual decía lo mismo, que ponte tú hoy en día la protección de estos ecosistemas queda muy a la voz, por decirlo de alguna forma, a la autoridad local. Entonces va a ser el alcalde, o es el alcalde en la actualidad, el que dice qué es lo que se va a proteger del humedal. Entonces los elementos normativos que surgen después ya están quedando muy al poder de esta autoridad local. Y con ello también, dependiendo del periodo en el que se viva, pueden tomar cierto tipo de decisiones, claro. Desde otro aspecto, el vivencial, me gustaría invitar a la señora Pachi, porque la señora Pachi tiene una experiencia, no sé si tiene audio, porque ella está en la costa de la Araucanía, por el río Boroa. No sé si Javi y Mati se acuerdan de haber estado por esa zona, la visitamos. Y ella creció al lado de un humedal, ¿no? Los recorre casi todos los días, diría yo, no sé si está con audio o no, como para compartir un poquito. Hola. ¿Cómo está, querida Por señora? acá. Sí, yo, la verdad, buenas tardes ahí, gracias por la invitación. Siempre bienvenida, nos encanta tenerla. Yo lo que puedo compartir es desde el punto de vista doméstico, más que nada, porque mis conocimientos técnicos o de estudios no son muchos, o sea, prácticamente no son. Yo Pero creo que sí, estos son los más valiosos. por lo que me he podido dar cuenta con respecto a la protección de humedales, en este caso acá en nuestros humedales, es nula.
recién como que se está tomando conciencia de cómo proteger o restaurar los humedales que están bastante dañados acá en el sector de Queule y el humedal de Boroa. Está eso en el proyecto GIEF y hay varios cosas que se están trabajando, como la delimitación de los humedales en sí, para saber cómo protegerlos, porque hay muchos humedales que son de privados y hay incongruencia total, no hay nada específico con respecto a las autoridades, porque por un lado fomentan o hablan que hay que proteger los humedales, que hay que crear leyes, pero todo eso se hace detrás de un escritorio. Y la realidad es totalmente de lo que se hace, o sea, de lo que se planifica detrás de un escritorio a lo que es la realidad. Creo que se están poniendo de acuerdo ya las autoridades, los diferentes entes como el SAC, CONAF, qué sé yo, INDAP, que es otro que nos ha perjudicado bastante en los humedales por el asunto de drenajes que se habían subsidiado, qué sé yo, en gran cantidad acá en los humedales de Boroa, que se podía ver a simple vista. Entonces, eso se ha ido parando con este proyecto GIEF y están en este momento trabajando en la delimitación los diferentes entes, el Obras Públicas o el de Obra de Riego, no sé, otros entes que tienen que ver con esto. Con respecto a los humedales urbanos, bueno, generalmente los pueblos están todos rodeados de humedales, generalmente, al menos acá Tolten, y no hay ninguna conciencia, cero conciencia. Yo he visto el relleno donde ahora hay estupendas casas y nadie pone coto a eso, o sea, creo que lo hacen en forma inconsciente, no tienen noción de lo que significa un humedal, no lo protegen, que podría crearse quizás un área verde donde se pueda la gente esparcir, donde hayan diferentes especies, qué sé yo, que abundan, o sea, que están en los humedales, donde la gente pueda conocer respecto a esto. Y lo otro, respecto al humedal GIEF, también hicimos la conexión con un colegio acá donde el 90% del alumnado es indígena, y se está trabajando también a nivel de los niños para que, porque lo que es adulto ya no tiene su criterio formado, entonces la idea es crear conciencia en los niños de la importancia de los humedales y que son vitales para la existencia humana. Eso es más o menos lo que se está haciendo acá. Y con respecto a lo otro, yo veo que los humedales acá no están protegidos. Lo único que creo que ahora está protegido es en Moncul. Pero vastos humedales aquí, lagunas y qué sé yo, no hay nada protegido. Y yo veo la devastación del bosque que está a orilla del mar, que son los que contienen en caso de tsunami, eso se está acabando porque está todo permitido. Yo veo cómo sacan leña de los pitras, el arrayán, el temo, están acabando para dar paso al pastoreo. Entonces no hay control. No, yo veo que se habla y no se ejecuta nada. Sí, eso es muy cierto, es un Eso es lo testimonio. que yo puedo percibir desde mi punto de vista acá, casero doméstico, que yo vivo inserta en los humedales. Creció Y inserta, ¿no es cierto? claro, y he podido ver toda la evolución, cómo se han ido acabando, cómo se ha ido secando todo, cómo con tristeza veo que la gente ya se le acabó, por ejemplo, las mismas familias que son indígenas, que se les acabó en su entorno el bosque, ya lo depredaron todo, y yo veo que están yendo a los humedales. Aquí pasan los botes, yo veo cargados después con arrayanes y cosas, entonces eso para mí es muy penoso ver cómo no hay conciencia alguna de nada. Sí, en verdad es bastante trágico lo que nos cuenta, sobre todo o sea, desde varias perspectivas, ¿no es cierto? Sobre todo si es que pensamos que estos elementos naturales son nuestros aliados, son quienes sustentan nuestras vidas, porque eso que usted dice, que hay muchos, por decir que en Tolten hay muchísimos humedales,
yo creo que se repite en todo este territorio, por lo menos que he llegado yo a conocer, porque a lo largo del cauce del río Cautín también tenemos muchísimos esteros que han sido cubiertos, que no los podemos observar físicamente ahora, pero que seguramente unían todos estos nudos de agua que son esta trama, que es un poco el dibujo abstraído que les mostré, que es una trama de nudos que se van conectando. Y claro, si ellos funcionan como riñón, es como si fueran paralelos o amortiguadores de la zona de la ribera, ¿no? Como que si le pasa algo que no sabemos que sea inesperado al río, tenemos toda esta subred de, totalmente unida, una trama que amortigua lo que pueda pasar un poco más allá. Entonces es un borde bastante vivo que responde, pero responde como un sistema. No es que digas, ah, ya relleno uno y hay otros más. O sea, si taponeas uno, ¿qué pasa con la naturaleza de ese sistema? O sea, es una pieza preciada de todo, es un engranaje preciado. O sea, tenemos un engranaje que funciona a una escala mayor y lo que no hemos logrado hacer es habitarlo correctamente, pareciera ser, no sé, todavía estamos, pero yo creo que es así. Y luego lo que usted menciona también de que están trabajando con los niños, que son un 90% vienen de origen indígena, también es algo que Camilo está estudiando, porque el humedal donde él trabaja, no sé si Camilo quieres explicarlo un poquito. Claro, el humedal en donde estamos enfocando la investigación actualmente posee la presencia de una comunidad mapuche, en donde como método de protección, le explicaba a la profe el otro día que en una entrevista que le pude realizar a la machi que vive en el lugar, ella lo que hizo fue situarse en este humedal a modo de protección, situando un rehue en el anillo terrestre, por decirlo de alguna manera, sitúa un rehue y ella vive en la actualidad en el humedal, vive en su perímetro. Entonces, por eso nosotros igual lo abordamos de esta manera, como con la presencia de la cultura mapuche, igual en la comuna de Padre Las Casas, según lo que puedo investigar hace poco, existe una potente caracterización de la población con la cultura mapuche. Casi un 70%, un 80% de la población se identifica con la cultura mapuche. Entonces adquiere aún mayor importancia el humedal sabiendo esto. Señora Pachi, usted, dentro del territorio que usted habita, ¿los humedales están también, pertenecen alguno de ellos a comunidades? Bueno, sí, tenemos acá la comunidad de Luis de Ñancucheo. Ellos están insertos en un humedal. Es que nuestra zona acá es todo de tipo Valdivia, entonces las zonas son todas bajas y generalmente se inundan en el invierno. Entonces hay comunidades mapuches que están, como la que le menciono, que está a orillas del Tolten, muy cerca de la Barra también. A ese perímetro ellos viven insertos en un humedal. Y son también, hay otras, la Mozo Marileo, otras comunidades que está ahí en la Patagua, Laguna Patagua, Tromen, que ellos conviven con el humedal. Claro, cómo logran esa coexistencia en estos tiempos es todo una lección, yo creo, ¿no? De convivencia que se logra. Se está trabajando ahora, hay un nuevo proyecto que se está realizando con una organización, una ONG, ya se postuló a Ramsar, justamente para más o menos cómo mejorar un poco la convivencia ahí con los humedales, cómo proteger el sistema de limpieza, porque son zonas que están también sucias, que si está lleno de botellas, si está lleno de esto, nadie los limpia. Las mismas comunidades no se han preocupado todavía de hacer limpieza, bueno, porque están ahí nada más. No, y yo pienso que ahora con esto, un proyecto que se está realizando va enfocado a eso, a que tomen conciencia que deben de tener limpio el medio ambiente donde viven
y protegerlo del afuerino que viene o a destruir o a ensuciar. No es el turista que le gusta lo que es ambiental, todo lo contrario, ellos protegen un turismo que la verdad es beneficioso para nosotros, pero hay otro que no, entonces va enfocado a eso, para que ellos resguarden sus lugares de humedales y lo mantengan limpio y proteger lo que tienen ahí, la flora, la fauna. ¿Y con qué cuentan? ¿Qué tipo de flora? ¿Cuáles son las aves que están ahí? ¿El nombre? Todas esas cosas para que ellos tomen conciencia de lo que tienen, porque ellos pueden ver todo eso, pero no han tomado conciencia del valor de lo que hay ahí. Muy importante, y ahí creo que estamos tocando otra vez el tema de la educación que lo mencionó la señora Genia, que nos sale desde Curacautín, nos vamos desde la costa hasta casi la cordillera. No sé si está ahí, señora Genia, si nos logra escuchar. ¿Cómo Sí, está? estoy Bienvenida otra escuchando vez. con mucha atención a la querida Pachi. Sí, qué lindo tenerlas a las dos, la verdad. No, es maravilloso. Yo creo que la mejor experiencia que nos ha tocado vivir los últimos años fue este verano, en marzo, antes de la pandemia, y que lo tenemos atesorado, es haber recorrido los humedales de Queule con ella. Muy bellos, ¿no es cierto? Todos están invitados. La señora Pachi tiene un lugar Un placer. fabuloso. Es un placer, estuvimos en kayak todos los días, en la mañana, en la tarde. A mis 65 años anduve por primera vez en kayak y pasó a ser mi hobby y pasatiempo favorito, así que no hay la hora de ir por allá. Además de Pachi, que conoce muy bien el área, sabe muy bien de aves, sabe mucho, y es capaz de enseñarnos a hacer una clase magistral de los lugares donde se encuentran, las nidificaciones, ¿no? Felicitaciones, Pachi. Yo quisiera igual comentar respecto a todo lo que han hablado, me hace como pensar buscar como una solución para proteger los humedales, y han hablado varias cosas que me hacen sentido a poder llegar como a esta definición de cómo sería la mejor manera de protegerlos. Que en primera instancia hablaban, ¿cierto?, de que la gente no tiene conciencia de reconocer, ¿cierto?, los humedales. Y yo creo que en ese punto de vista es súper importante el trabajo de los urbanistas, porque si bien el lugar no puede solamente encargarse de algunos individuos, ya que los humedales también albergan un importante cierto tamaño. Entonces, yo creo que el punto de vista tiene que ser a través de poder intervenir estos lugares, pero el tema es cómo intervenirlos, ¿cierto? Para no pasar a llevar la biodiversidad, ¿cierto? La imagen también, que es súper importante, porque si hay una intervención que rompe con la imagen del humedal y ya pasa a ser más protagonista la intervención que el mismo cuerpo de agua, ya eso destruye el ecosistema, independientemente que siga ahí. Entonces, es importante, y yo creo que hay que intervenir esos lugares. Hay que intervenirlos, pero de manera adecuada y no rompiendo el ecosistema ni la diversidad. Eso va a atraer a la gente a poder habitarlos y a generar conciencia. Entonces, a reconocerlos, porque yo, antes de entrar a arquitectura, antes de poder analizar todas estas variables urbanas, ecológicas, biológicas, naturales, yo no tenía idea ni conciencia de qué era un humedal, o cómo había que cuidarlo, o cómo había que intervenirlo, o que la región estaba llena de humedales. Entonces creo que la palabra clave sería primero culturizar. Y culturizar se hace no a través de folletos, no a través de información, sino que habitando los espacios, reconociéndolos. Por ejemplo, acá en la 9ª región hay demasiados monumentos naturales, podemos decirlo como el Cerro Ñelol, más para sectores cordilleranos, ¿cierto? También están los parques nacionales, donde la gente los reconoce, son destinos turísticos a nivel internacional, muy reconocidos. Entonces lo que pasa es que cuando llegan a la ciudad de Temuco, la ciudad de Temuco es solamente una vía de paso, una vía de servicio, pero Temuco no es eso. Temuco tiene un río natural, tiene también humedales, tiene destinos turísticos naturales que se están dejando de lado por dar protagonismo más a otros, que si bien son reservas naturales súper importantes, también hay que cuidar las reservas que tenemos dentro del casco urbano, ¿cierto? Dentro de la trama urbana.
que si no se cuidan, si no se intervienen por parte de los urbanistas, van a destruirse, como estaba mencionando anteriormente, que se rellenan, ¿cierto? Que se descuidan, que los trazos urbanos, viales, las construcciones de cuerpos de vivienda, etcétera, les terminan dando la espalda a los humedales, se terminan convirtiendo en microbasurales. Entonces, yo creo que el trabajo hoy en día para poder intervenirlo de buena gana y poner los ojos dentro de esos cuerpos para poder protegerlos es parte fundamental intervenirlo a través del urbanismo. Entonces, esa es la única forma de que la atención o los ojos de la población y de las personas, que ellos son los que realmente van a proteger y alzar la voz para poder guardar y conservar estos cuerpos de agua y la biodiversidad, es interviniéndolo, ¿cierto? Que la gente vea y sepa, oye, hay humedales acá, esto pasa, esto está pasando, esto existe, pongan la atención, porque generalmente la conciencia de la persona que habita la ciudad, ¿cierto? El ciudadano, su panorama, ¿cierto? Termina siendo ir a encerrarse a un mall, o no sé, interviniendo o congregándose, juntándose en alguna plaza, en algunos sectores, pero Temuco, en la región, es tremendamente rica en biodiversidad y naturaleza, entonces hay que cuidar ese aspecto y el urbanismo es clave, creo yo. Eso. Sí, Mati, y yo creo que es la región entera, o sea, y la verdad creo que es todo Chile, y si seguimos así, creo que es toda Latinoamérica. Hoy día también tenía que venir un amigo de Perú, pero has tocado otra vez el punto de la educación, ¿no? De culturizarnos un poco, y ahí creo que la señora Genia ha estado haciendo un trabajo maravilloso. No sé si podría compartir un poquito. Gracias. Sí, bueno, es que hay varias cosas en la respuesta para Matías. O sea, por un lado, estamos, claro, yo soy de una organización ciudadana, CODEF, el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, 50 años que estamos trabajando y hemos tenido resultados interesantes en distintos aspectos. Yo creo que un buen avance, pero para lo que es la vida y la transformación de un país no es suficiente. O sea, obviamente las organizaciones hoy día damos un apoyo, granos de arena, pero yo creo que esto va a todos lados. O sea, si me dicen los colegios profesionales también, el colegio de arquitectos tiene una función bien específica. O sea, no es construir por construir, ¿no es cierto? O sea, tiene que construir en función de las necesidades humanas, pero también el bien ambiental y el bien de la naturaleza. Entonces, todos tenemos un rol, las organizaciones de educación, los distintos colegios profesionales, los gobiernos, los políticos. Yo, mientras estaban hablando, a mí me surgen dos imágenes. Una es Pedro Aguirre Cerda, fue un presidente de Chile, cuyas escuelas hasta el día de hoy son la mejor arquitectura en cualquier nivel que ustedes puedan reconocer. Son escuelas de una construcción sólida, interesantísima, y un aporte. Y en esos años, no solamente se metió un presidente que gobernó 3 años, no solamente se metió en este tema de la construcción, de la educación, de la salud, sino que también de los espacios públicos. Si uno mira y estudia los proyectos urbanos, en antaño, y no quiero decir tiempo pasado fue mejor, por favor no se interprete para allá de ninguna manera, yo creo que hay una transformación nefasta a lo que hacía en proyección de a más largo plazo lo que decían los 4 años de un presidente. Él proyectaba áreas urbanas, parques, plazas cada tantos números de habitantes. Y eso hoy día no existe. Entonces hoy día hay una fiebre por construir, la fiebre de las inmobiliarias, la fiebre de la empresa, entonces las que quieren rellenar los humedales que jamás se pensó en construir en esos años. Porque ya se sabía que eran humedales, ya se sabía que eran frágiles. Jamás se les habría ocurrido en esos años construir en las quebradas, como han habido los derrumbes que han habido en Chile, que han sido gravísimos, quebrada de Macul, por no dar un ejemplo. Entonces, aquí hay una responsabilidad social, política, educacional de todos. Si uno mira a Europa, cómo defienden castillitos o construcciones que tienen 500 años, y los defienden y los cuidan. Y uno mira Temuco y están destruyendo las mejores construcciones que había ahí, que eran de arquitectura extraordinaria. Entonces, estamos llenos de contradicciones. Por un lado, presionamos en el avance y desarrollo, por otro lado, no cuidamos lo que queremos. O sea, ¿cómo lo cuida? Decía Matías, solamente eso.
sabiendo el valor y queriéndolo. ¿Cómo se hace eso? Todos nosotros hacemos muchas cosas, este grupo por algo está aquí, pero les digo humildemente, no es suficiente. O sea, lo que va a transformar es hacernos cargos colectivamente, exigir esto a nuestros parlamentarios, nuestros diputados, nuestros presidentes, etcétera, etcétera, a la gente que elijamos, y exigirle que se cumpla. Por lo tanto, yo protejo el humedal, pero yo no soy garantía de que se cumpla. Entonces, por ahí viene el tema legal. Yo por eso no tengo una postura tan exitista con el tema de las leyes, porque Chile se bypassea bastante las leyes. Cuando ley hecha, ¿cómo es el dicho chileno? Ley hecha, trampa hecha. Eso es así. Nos toca verlo a cada rato. ¿Qué es lo que se cuida? Lo que se quiere, ¿ya? Y lo que cuenta con un apoyo ciudadano, lo que cuenta con una comprensión del valor que eso tiene. Entonces, yo estoy feliz de que haya una ley de humedales. Por supuesto que es imperfecta, faltan mil cosas, pero fue un avance producto de una ciudadanía que se viene movilizando. Entonces, en ese sentido, hay que acostumbrarse a ver el lado lleno del vaso, y eso es parte del lado lleno, haber avanzado en eso, ¿ya? Pero eso no es suficiente. O sea, viene una inmobiliaria con plata, y vienen unas confusiones, como en el río, en el Cautín, que se está pidiendo para vivienda social, y la gente va a ver dos discusiones, la empresa feliz que yo hay que construir, y la otra gente que te va a decir, pero ¿cómo si la gente tiene que tener su casita? ¿Y por qué no a orilla del río? Entonces tenemos una confusión de opiniones y pensamientos. Eso, hasta ahí llego. Me entusiasma el tema. No, pero es que tiene Gracias. todo el sentido del mundo, y yo creo que educación es clave. O sea, aquí estamos porque queremos educarnos y queremos entender mejor y queremos compartir, y ojalá cada uno de nosotros pudiera enviar o compartir este mensaje, y hacer que todos estuviésemos totalmente conscientes de lo que estos elementos naturales que siempre han estado a nuestro lado significan para nuestro habitar, ¿no? Y desde el aspecto del habitar, del vivir, justo lo que dice la señora Genia es totalmente relevante. O sea, el amar un espacio significa que lo vas a defender como se pueda. Si no lo conocemos, ¿cómo lo defendemos? El pobre grita y grita, pero no tenemos la afinidad para entender el lenguaje natural de estos elementos. Entonces, creo que eso es clave. Y, señora Genia, usted nos estaba queriendo invitar a un festival que está organizando. Sí, bueno, entre las mil cosas que hacemos las organizaciones ciudadanas, estamos hace ya 11 años trabajando el Festival de las Aves, que es ir a observar aves a humedales, no como observadores especializados, sino que como una primera experiencia o como educación ambiental, de todo tipo de público. Es una actividad muy linda, bastante exitosa. Uno pone festival y se llenan los cupos en un 2x3, porque ya como que ha ido instalándose la idea. Lo malo, este año estamos con este asunto de pandemia, o sea, cada una de nuestras salidas era alrededor de 80, las hemos tenido que bajar a 20, entonces no estamos haciendo mucha difusión, porque cada municipio se va a hacer cargo de invitar a sus vecinos. 20 es un cupo muy bajo, muy pequeño. Pero vamos a tener otros eventos que van a ser más públicos, así que están todos cordialmente invitados. Les voy a enviar la invitación cuando corresponda, que es un seminario de observación de aves el 21 de diciembre, ¿ya? Y vamos a tener una página web también que vamos a inaugurar prontamente. Y ahí, bueno, alimentarla con todo tipo de estas experiencias que tienen que ver con las salidas a observar aves, con las actividades de educación ambiental, como los procesos que son gota a gota, pero que al final van dejando un resultado más concreto, del cual nos sentimos orgullosos porque han surgido muchas cosas interesantes, producto de este sencillo Festival de las Aves, en Curacautín y Lonquimay, que ahora se amplía a Vilcún y Melipeuco, y ya está, como digo, así, a pesar de la pandemia. Así que cordialmente invitados todos ustedes, les voy a hacer llegar las fechas. Muchísimas gracias por invitarnos. No sé si podría escribir el nombre de la organización para que si quisieran buscarlo en las páginas. Respecto al festival, lo que tenemos más alimentado es el Facebook, Festival de las Aves, Curacautín y Lonquimay. Eso, voy a escribirlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy escribiendo esto último para que lo tenga: Festival de las Aves, Curacautín
y Lonquimay, ¿verdad? Y ahí vienen algunas sorpresas y les hago llegar lo demás, pero de a poquito. Tenemos Sí. que ir contenidos. Y yo lo voy repartiendo, si es que lo envía a la página, se lo hago llegar a todos los demás. Bueno, Ya. muchísimas gracias, nos hemos pasado 11 minutos, siempre trato de que sea una hora para que sea algo ligero y continuemos, pero siempre es un gusto verlos a todos. Muchísimas gracias por la participación, de verdad, de Ya no se corta. corazón. Gracias a Camilo por compartir su investigación, gracias a Mati, a Matías también Castillo por compartir, porque él también es un ávido observador de aves, tiene mucha experiencia. A lo mejor, Matías, a lo mejor puedes contactar a la señora Genia y bueno, también conociste a la señora Pachi en su momento, así que ahí hay una relación y Sí. Javi también Oye, siempre está. Matías, Hace 2 necesitamos años guía. que quería ir al Festival de Coro Agustín, pero por taller, como es a fin de año, ¿cierto? Coincide con las entregas, ¿verdad? Sí, coincide con la entrega. Entonces, ahí quizás el próximo año o cuando se pueda. Cuando termines la carrera. Pero Sí. tienes el seminario el 21 de diciembre. Sí, están todos con el seminario. Muy bonito va a estar. Y Matías, si sabes de aves y necesitamos guías, feliz que nos puedas acompañar. Necesitamos guías. Ah, Perfecto. fantástico. Seguro que, y Matías, los dos Matías y Camilo, que ya es un experto, wow, un experto en humedales. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda tarde a todos. Muchas gracias Marisa, Carolina. a Muy todos. interesante, muchas gracias por poder participar de esto. Yo estoy educándome, soy la más vieja de todos, pero yo No, con toda esta información todos somos jóvenes, todos. muchísimo, así que agradezco mucho, mucho el poder participar de esto. Y gracias, Caterina, también desde Valquía. Estamos llenos de humedales aquí igual. Sí. Sí. Muchas gracias por la charla muy buena y yo lo que quería comentar es que no hay que perder la oportunidad tal vez para escribir algún documento o algo que en el futuro sirva justamente para aportar. Que no nos quedemos solo conversando entre nosotros. Yo les voy a enviar el enlace de esta reunión para que la tengan también por si necesitan algunas referencias. ¿Ya? Gracias. Muchísimas gracias. Un besito. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos la próxima en 2 semanas. Chao, gracias. Estuvo muy buena la Chao, conversación. Chao, Caro. Caro, chao. Chao, hermana. Chao, que esté muy bien. Chao.